Bien, nuevamente buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Comenzamos con la sesión de hoy. A ver, estamos lunes 26 de septiembre, son las 5:50 de la tarde. 5:55, 56. A ver, aquí. Ok, vamos. ¿Cómo está, doctor Luis? Ok, bueno, vamos a recordar un poco qué es lo que habíamos conversado la semana pasada para poder continuar desarrollando el eje temático de la planificación estratégica, concluirlo y comenzar con el séptimo, sí, séptimo eje temático con el cual estaríamos cumpliendo con el desarrollo de las dos primeras unidades y estaríamos listos ya para el examen parcial, que hoy estamos comenzando la semana 6, ¿no? Semana 6, 7, 8, 2 semanas, ¿me corrigen? Sí, ¿no? Más o menos. No, 2 semanas, estamos ahí. Bueno, estábamos conversando la semana pasada respecto a la planificación estratégica, cuáles son los conceptos que estructuran esta palabra o esta definición compuesta, tanto la planificación como estrategia, la conformación o estructuración de una estrategia basada en un objetivo planteado como elemento esencial para el proceso de la planificación. Y habíamos también comenzado a revisar algunos conceptos que permiten que la planificación estratégica se desarrolle de manera adecuada y sobre todo logre los objetivos propuestos. Uno de ellos era el pensamiento estratégico, que nos permitía generar, primero, identificar situaciones que pudieran haber sido no visualizadas hasta el momento y que en base a ellas se podrían estructurar nuevos enfoques de intervención o de desarrollo de actividades dentro del sistema de salud. Sobre todo aquellas con mayor valor, las que brinden alternativas de solución nuevas, innovadoras y que por lo tanto generen una reorientación o un cambio en las actividades, de tal manera que se logre contemplar una nueva perspectiva para la atención de las necesidades o demandas en salud. Habíamos también visto cómo estos tres conceptos, planeamiento, estrategia y pensamiento estratégico, se unían ya desde un punto de vista de accionar dentro del sistema de salud en el marco de lo que se denomina la gestión estratégica, ¿correcto? Hasta ahí habíamos llegado a este punto, en donde conversábamos sobre los 7 principios de la gestión estratégica. Aquellos entonces que deben estar presentes al momento de estructurar y ejecutar nuestro proceso de planificación estratégica, que nos van a asegurar nuestros principios, por supuesto, el poder no solamente desarrollar la planificación, sino también además poder comenzar a organizarla, implementarla y sobre todo también poder identificar algunos elementos necesarios para ponerla en práctica o ejecutarla. Estos 7 principios entonces, el primero de ellos, el de alteridad, el segundo, horizonte temporal, el tercero, integralidad u holismo, el cuarto, visión del problema, quinto, situación de poder, sexto, búsqueda de cambio y séptimo, posición.
¿Ok? Bien, de acuerdo entonces a esto, continuamos conversando sobre lo que es la gestión estratégica. La gestión estratégica entonces tiene por finalidad el poder desarrollar entornos o contextos en el quehacer cotidiano o en el desarrollo de las actividades de salud, con el objetivo de que éstas contribuyan en primera instancia a conocer y a aprender. ¿Ok? Y en base a estos dos elementos, tanto el conocimiento como el aprendizaje, el poder tener la capacidad de identificar todos aquellos elementos que pudieran ser favorables o que permitan generar oportunidades para el desarrollo de nuestras actividades. La identificación entonces va también de la mano con aquellos contextos que pudieran poner en riesgo estas actividades. Recordarán que cuando estábamos hablando de gestión estratégica en su concepto, estábamos también mencionando de dónde nace y sobre todo cómo se desarrolla la gestión estratégica. Y hablábamos del análisis FODA, ¿no? Respecto a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre las que se debía estructurar o sobre las que se debería contemplar el proceso de la planificación estratégica. Y hablábamos de los dos entornos, de dos contextos de este análisis FODA. El primero de ellos, el entorno, es decir, el ámbito externo a los servicios de salud, y el segundo, el entorno, aquel que analizaba el mismo o la parte interna de los servicios de salud. El entorno estaba identificado por las oportunidades y las amenazas, y el entorno estaba definido por la identificación de las fortalezas y debilidades, ¿verdad? Ok, estos cuatro elementos entonces son los que sobre los que se van a, pues, se va a comenzar a estructurar la planificación estratégica dentro del proceso de la gestión estratégica, con el objetivo de identificar los elementos principales sobre los cuales se debe iniciar la estructuración de las estrategias, de las actividades y por lo tanto también a la planificación de cada una de las acciones que van a dar sostenibilidad a todo este proceso de la planificación. Eso va a implicar de que al momento de estructurar todo este proceso de planeamiento, tengamos y sobre todo también cuando pasemos a ejecutarlo, tengamos no solamente que eh, tengamos que esperar no solamente los productos que vayamos a identificar para cada una de las actividades o acciones a desarrollar, sino que también vamos a tener que lidiar con algunos conceptos que van a ser propios o que se van a generar de manera única durante la fase de ejecución de todo el proceso de la planificación. Pero además de eso también vamos a tener la oportunidad de poder comenzar a medir qué tanto estamos avanzando en cada uno con cada una de las actividades o cumplimiento de estrategias. De tal manera de que este proceso de identificación, primero de confrontación de estas situaciones propias ya del contexto en donde vamos a ejecutar nuestro eh, proceso de planificación, además también de los productos que vayamos a ir o de los eh, logros que vayamos a ir consiguiendo de acuerdo a cómo fueron estructurados de manera inicial, nos van a permitir a generar nuevos elementos de análisis que nos van a permitir ir visualizando nuevamente nuevas oportunidades,
de mejora, nuevas oportunidades para poder perfeccionar nuestras actividades y por lo tanto perfeccionar nuestro producto, pero además de eso también nos va a dar la posibilidad de contextualizarnos en una realidad, de enfocarnos en una realidad que nos permita no solo el desarrollo de las actividades, sino que también nos diga hasta dónde podemos trabajar, hasta dónde podemos desarrollar las actividades y cómo es que éstas no van a ponernos en riesgo o van a estar en riesgo de que no sean ejecutadas y por lo tanto no conseguir el objetivo general planteado. Todo este proceso que se va a desarrollar durante ya la fase de ejecución de todas las actividades y de mi proceso de planeamiento me va a permitir a mí identificar si en verdad lo que he planteado para la ejecución de este planeamiento, de esta planificación, verdaderamente puede lograr el objetivo propuesto y sobre todo si es que éste se va a alcanzar en un determinado tiempo. Eso nos implica entonces conocer o anticiparnos a poder visualizar un futuro promisorio o un futuro en el que podamos tener una serie de eventualidades las cuales estemos dispuestos a afrontar y, por lo tanto, poder sacar adelante nuestros servicios de salud. La gestión estratégica, dice, se caracteriza por pasar de ver la organización como un conglomerado de áreas, que es como comúnmente visualizamos los servicios de salud. Muchas veces solo tenemos en la visión de que los servicios de salud trabajan únicamente para brindar el servicio de acuerdo a la necesidad, pero en ningún momento estos servicios tienen la posibilidad o se contempla la posibilidad de que trabajen de manera coordinada, de manera conjunta. Esto, lamentablemente, es parte también de nuestro sistema de salud, de la organización de nuestro sistema de salud. Lo vamos a ver más adelante, pero voy adelantando un poco. Cuando nosotros visualizamos los servicios de salud como únicamente servicios determinados para poder coberturar un determinado contexto de necesidad de salud y que éste pues debe de coberturar esa necesidad de la mejor manera, estamos solo visualizando un componente de todos aquellos que podrían estar acordes de lo que podrían estar acordes a la atención de esa necesidad. Tengo un número, perdón. Doctor Celá, la acción de mejoría sería la sincronización para poder trabajar a la par. Correcto, doctor, gracias. Es así, es que cuando los servicios se visualizan no de manera individual, sino como un conjunto organizado de servicios que tienen un objetivo conjunto y que cada uno de ellos tiene definido y conoce qué es lo que debe trabajar para poder lograr ese beneficio finalmente hacia la persona. Entonces dejamos de visualizar el servicio de salud como algo frío, como algo único, como algo independiente y comenzamos a transformarlo en un sistema. ¿Qué cosa es un sistema? Es un conjunto de procedimientos, es un conjunto de interacciones que deben tener la posibilidad de coberturar una necesidad de la manera más integral posible. Por eso se dice de que cuando dejamos de ver a los servicios de salud de manera independiente y comenzamos a organizarlos para que ellos puedan interactuar en beneficio a la atención de alguna necesidad, hablamos de la estructuración de un sistema holístico, de un sistema integrado.
La gestión estratégica está, pues, destinada a cumplir con 3 propósitos dentro del sistema de salud. El primero de ellos, dar dirección. Dar dirección dice identificar, atraer y mantener a nuestros clientes o a nuestros usuarios. Señala el rumbo de la organización, aquella que seguirá para llegar al futuro que se ha diseñado para sí y orientará las acciones necesarias para ese fin. Dar dirección entonces implica tener muy en claro desde un primer momento y durante la fase de estructuración de nuestra planificación, de nuestro proceso de planificación, qué es lo que quiero conseguir y cuál es el futuro que quiero alcanzar. Eso implica tener en primera instancia muy en claro qué soy y en segunda instancia qué es lo que quiero llegar a ser. En ese transcurso de lo que soy a lo que quiero ser, pues ingresa el proceso de la planificación sobre cómo lograr llegar a ser lo que estoy proyectando para mi servicio de salud. El segundo propósito es establecer una agenda para el cambio y el desarrollo. Ya sabemos que la planificación no va de la mano o no se trata de dar continuidad a aquello que posiblemente no esté dando resultados o aquello que forme parte de la cotidianidad, sino que el proceso de planeamiento se basa en poder identificar contextos que permitan cambiar, que permitan modificar, que permitan recontextualizar los servicios de salud, que permitan agregar a aquellos que aún no han sido contemplados o incluso también se proyecte la incorporación de nuevos servicios para beneficio de la atención de salud o también tener en claro cuáles son aquellos que no han contribuido al desarrollo de los servicios de salud o están de alguna u otra manera perjudicando a los mismos. Entonces, establecer una agenda implica que tengamos un permanente proceso de análisis que nos permita verdaderamente conocer de manera continua si es necesario cambiar, agregar, modificar o capaz reestructurar mi proceso de planeamiento. Esto implica entonces establecer una serie de acciones que sean coherentes y sucesivas, pero que siempre estén encaminadas hacia un único objetivo y que éstas estén debidamente definidas para ser consolidadas o ser alcanzadas en un determinado tiempo. Ya sabemos que la planificación no es un proceso abierto que se extiende a lo largo del tiempo y que no logra visualizar o no logra identificar un producto en el tiempo, sino que al contrario, uno de los principales elementos es el poder tener muy en claro en qué momento o cuánto tiempo debo yo invertir o debe pasar para que pueda poder tener la seguridad de que mi objetivo fue alcanzado, cumplió con el propósito para el cual fue definido y sobre todo está siendo percibido ¿por quién? Por los usuarios o nuestros clientes. El tercer propósito es el de la asignación de recursos. Definitivamente, para nosotros poder lograr que algo nuevo camine, requiere una reestructuración de todos los recursos que tengamos a disposición, pero así como también depende la identificación de aquellos recursos que no se cuenten y que se requieran incorporar. En cuanto a los recursos que se disponen, la tendencia es a que estos sean
utilizados de la manera más eficientemente posible, sobre todo aquellos que tengan eh, una presencia escasa o limitada dentro del sistema de salud. Esto va a depender mucho de qué tanto nuestras acciones de seguimiento y monitoreo nos permita advertir cuáles son aquellos recursos críticos o aquellos recursos con los que no se cuenten las cantidades necesarias para poder trabajar de manera adecuada nuestras actividades. El poder identificar de manera anticipada estas situaciones nos van a permitir adelantarnos a que estos recursos lleguen a ser escasos o lleguen a simplemente no estar a disposición de los usuarios. Pero además de eso también nos va a permitir identificar nuevos recursos que podrían hacer que no solamente el proceso sea más eficiente, sino que también puedan contribuir a que el servicio de salud incorpore aspectos de calidad en el mismo. Recuerden que la calidad dentro de un servicio de salud es una característica fundamental para poder lograr la satisfacción de los usuarios. Nos dice la asignación de recursos que ningún programa orientado al cambio podrá aplicarse si no se asignan los recursos necesarios y prioritarios para su realización. Hablar de planificación estratégica, sí, es verdad, sobre todo en nuestro sistema de salud, es hablar de contextos de desarrollo de este proceso de planificación con recursos limitados o algunos de ellos ausentes. Sin embargo, no es el contexto más idóneo o el mejor contexto que podamos darle para poder desarrollar un adecuado planeamiento estratégico. Tampoco se puede entender de que la no dotación o la no disponibilidad de recursos nos limita el proceso estratégico, ¿no? Pero sí es un elemento necesario, es un elemento importante. La dotación de recursos es uno de los pilares para poder garantizar el éxito de nuestro proceso de planificación. Oscureció y me quedé a oscuras aquí. Permítanme un momento, voy a prender la luz, ¿sí? Ok, gracias. Bien, esta pregunta ya nos la hemos hecho en algún momento durante el conversatorio anterior que tuvimos en relación a este tema. ¿Quién planifica? Recuerden que cuando conversábamos en un principio qué cosa era la planificación, les dije que la planificación era parte de nuestro quehacer cotidiano, de nuestro desarrollo como seres humanos y sobre todo como parte de las interacciones que tenemos en nuestros diferentes entornos en los cuales convivimos y nos desarrollamos. ¿Quién planifica en nuestra vida cotidiana? Nosotros mismos. ¿Y en base a qué? A los entornos en los cuales nos desarrollamos. ¿Quién planifica en nuestra vida familiar? Recuerden que en nuestra vida familiar no somos una, no se basa en una planificación única o en una visión única con respecto a uno de los integrantes de la familia, en una planificación de la vida de una familia entra a tallar las diferentes perspectivas, opiniones, pensamientos, costumbres o actitudes que tenga cada uno de los miembros de esa familia. Y el reto está en poder hacer que todos estos elementos sean debidamente incorporados en la organización de la vida familiar. Ese es el gran reto cuando tratamos de orientar de la mejor manera o cuando deseamos que nuestro ámbito familiar pues camine bajo el beneficio
de todos los que lo conforman. De la misma manera sucede cuando desarrollamos la planificación dentro de los servicios de salud. Ya hemos dicho que la IPRES significa instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿no es cierto? Los anteriormente denominados establecimientos de salud. ¿Quién planifica entonces dentro de los servicios de salud? Todo el equipo de salud. Todos los que conforman el equipo, los que van a tener la responsabilidad de dar sostenibilidad y sobre todo también de ejecutar las actividades que vayamos nosotros a eh, plasmar en como parte de nuestro proceso de planificación, es cada uno de los integrantes del equipo de salud. Y algunas veces también, no algunas veces, sino que debe contemplarse también no solamente al equipo de salud, sino también a todo el recurso humano que conforma o que trabaja dentro de la IPRES, dentro del establecimiento de salud. Cada uno de ellos aportará con una diferente visión, una diferente perspectiva, identificará diferentes necesidades y planteará, por lo tanto, diferentes formas de atender un determinado problema de salud. Eso hace que la planificación sea algo consensuado, algo que sea de común parecer para todos. Y cuando se logra que nuestro proceso de planificación sea de consenso y sobre todo tenga la aprobación de todos los que conforman el recurso humano de ese establecimiento, de esa IPRES, garantiza la viabilidad de mi proceso de planificación. Y la viabilidad está en relación con la ejecución, con la posibilidad de ejecutar al máximo posible cada una de las actividades y acciones para poder lograr de la mejor manera el producto que queramos lograr. Algunas excusas que logramos tener dentro de nuestro quehacer y dentro de nuestras actividades cotidianas, dentro de nuestro servicio de salud y en general dentro del sistema de salud peruano, son como por ejemplo, no tengo suficiente tiempo para realizar ese trabajo, ya que mi trabajo cotidiano definitivamente me satura. Y siempre nace la pregunta, ¿cómo puedo dedicarle tiempo a planificar y a establecer un futuro si ni siquiera me alcanza el tiempo para cumplir con mis actividades cotidianas? Otras veces simplemente hay un desinterés y hay una falta de conocimiento de qué cosa es la planificación y qué es lo que se debe hacer para que ésta sea de verdadero beneficio para mi organización. Otras veces también se pone en contexto el por qué planificar, qué de beneficio voy a tener yo como personal de salud, qué beneficio va a tener o en qué va a cambiar mi servicio o mi establecimiento. Si dentro del contexto en el que se desarrolla, finalmente se ha logrado que los servicios se brinden y que a lo mejor simplemente el cambiar esa perspectiva de trabajo podría generar incluso que las personas o el equipo de salud salga de su ámbito de confort y no esté dispuesto a asumir retos que podrían verdaderamente hacer cambios para bien en la prestación de sus servicios. Algunos otros lo visualizan como un papeleo simple, como una pérdida de tiempo en la elaboración, en el escrito, en la estructuración de un plan y que muchas veces desde el momento en que se está conceptualizando ya se está poniendo en tela de juicio, se está cuestionando la ejecución del mismo, ¿no?
u otra vez es simplemente porque no hay los recursos necesarios para que se desarrolle de manera adecuada mi proceso de planificación. Todos estos contextos, cuando ustedes formen parte de un sistema, de un servicio de salud, los van a escuchar a diario y posiblemente sea el quehacer cotidiano y la identificación de debilidades que cada vez pueden ser más grandes en el sistema de salud, pero que no buscan que se identifiquen únicamente, sino que al contrario, estas se trabajen, estas se atiendan, estas pasen de ser una opinión del día a día y nos pongamos el objetivo y asumamos el reto de cambiar todo aquello que nos incomoda, nos fastidia o que simplemente causa una opinión desfavorable por parte de nosotros. La gestión estratégica, entonces, va encaminada a confrontar la negatividad, a confrontar el mimetismo en el que muchas veces está el servicio de salud, pero además también va a confrontar la resiliencia. ¿Qué cosa es la resiliencia? La resiliencia viene a ser eh, la tendencia que va a tener el trabajador de salud a no querer asumir nuevos retos y sobre todo también a cuestionar todo aquello que aparentemente vaya en contra de su trabajo o perjudique la forma como está desarrollando su trabajo en el momento en el que se intenta mejorar o cambiar los contextos en los que se desarrollan los servicios de salud. Pero además de eso también, eh, el buscar que todos se identifiquen, aprueben o tengan un buen parecer con respecto a lo que estamos proyectando para realizar a través del proceso de planificación, requiere de que sea debidamente presentado, debidamente expuesto a cada uno y que sobre todo se logre conocer el verdadero beneficio, que no solamente debe estar contextualizado en el usuario, sino que también debe estar contextualizado en las mejoras también del servicio de salud y, por qué no, también de la institución prestadora de servicio de salud. Por lo tanto, el planeamiento estratégico es un proceso que nos corresponde a todos los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante a una organización. No solamente es una función que realiza un gerente o un director o un jefe del centro médico de posta médica. La gestión estratégica se desarrolla en equipo. La lidera, ¿sí?, aquel que tiene la responsabilidad de conducir esos servicios de salud. Pero ese liderazgo debe ser reconocido, debe ser ganado y debe ser apoyado por todo el equipo de salud. Ya hablamos de esto, así que vamos avanzando hacia el final. Ok, entonces con esto estamos finalizando este eje temático relacionado a la planificación en salud pública. ¿De acuerdo? Vamos ahora a pasar a conversar sobre un último eje temático que nos va a permitir ya cumplir con los objetivos planteados en el curso para estas dos unidades y estar listos de manera anticipada para nuestro examen parcial. ¿Ok? Bueno, ya esperamos un buen tiempo. Se han unido muchos doctores en esta primera... Uy, 40 minutos ya, qué rápido.
Esto primero 40 minutos de tiempo. Así que vamos a pasar lista, por favor. Doctores Almonacid, Ampuero, Bastidas y Bendezún, por favor. ¿Están presentes? Bastidas presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Almonacid presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, doctora Almonacid. Gracias. Doctor Jonathan Ampuero, doctora Jimena Bendezún. ¿No está? Ok. Seguimos. Doctores Campos, Cárdenas, Del Solar y Escalante. Campos presente, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor Escalante. Buenas noches. Del Solar presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora Del Solar. Gracias. Cárdenas presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora Cárdenas. Gracias. Doctora María Campos. ¿No está? Doctor presente, buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Seguimos. Doctora Rocío Felices, doctor Rodrigo Felices, doctor Junior Flores y doctora Andrea Gómez, por favor. Flores Chiri presente, doctor. Gracias, doctor Flores. Buenas noches. Doctores Felices, doctora Rocío, doctor Rodrigo, doctora Andrea Gómez, ¿no está? Ujú. Seguimos. Doctora Laura Gómez, doctor Yosmir Matencio, perdón, doctor Caleb Melo y doctor Joe Quispe. Gómez presente, doctor. Buenas noches. Gracias, doctora Gómez. Buenas noches. Matencio presente, doctor. Buenas noches, doctor Matencio. Gracias. ¿Alguien más escuché por ahí? Yo presente. Gracias, doctor Quispe. Buenas noches. Doctor Caleb Melo. ¿No está? Ok. Doctores Rentería, Rivera Gómez, Rivera Rodríguez y Torres, por favor. Rivera Gómez presente, doctor. Rentería Buenas noches. presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor Torres, presente. Gracias, doctora Torres. Buenas noches. Doctora Stephanie Rivera. Ahí está. Y finalmente el doctor Celada. Buenas noches, presente. Gracias, muy amable, doctor. Oh, ok. Disculpe, doctor Melo, no vi su mensaje en el chat. Ok. Listo. Ya estamos. 2, 3, 4, 6. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a comenzar ahora a trabajar a conversar este último eje temático que nos va a llevar a conocer nuestro sistema de salud. ¿Ok? Para poder entender cómo está conformado nuestro sistema de salud y cuál es la función que cumplen cada uno de los conformantes de este sistema. Lo primero que tenemos que saber qué cosa es un sistema. Si tuvieron la oportunidad de prestar atención sobre lo que estábamos conversando en relación a la gestión estratégica, hicimos una definición previa de lo que significa un sistema de salud. ¿Qué cosa es un sistema de salud? Normalmente se relaciona, o cuando hablamos de un sistema,
se enfoca bajo una estructura, ¿ok? Es decir, bajo un conjunto de elementos que se agrupan para poder dar sostenibilidad a un sistema. Muy por el contrario y lejos de esa primera perspectiva que podamos tener respecto a la definición de un sistema, este dista de ser un conjunto de organizaciones. Lo primero que debemos entonces tener presente es que un sistema de salud no es un conjunto de organizaciones, mucho menos es un conjunto de procedimientos. Los procedimientos dan pie a un proceso. Un conjunto de procedimientos dan sostenibilidad a un proceso, pero no dan sostenibilidad a un sistema, ni mucho menos la agrupación de organizaciones sostiene o da origen a un sistema. Más aún si este sistema está orientado al contexto de salud. Bajo la perspectiva de salud, un sistema de salud es un conjunto de relaciones estructuradas. Es decir, que va más allá de los integrantes que pueda tener este sistema. Si bien es cierto, dentro de su conformación se contemplan integrantes, se contemplan elementos conformantes, la definición de sistema no se da por estos integrantes, sino por las diferentes relaciones que deben haber entre ellos. ¿Ok? Relaciones que deben dar o deben conducir a un objetivo y que deben dar sostenibilidad, por lo tanto, a todo un conjunto de acciones y actividades que van a tener un único fin. De acuerdo a lo que hemos estado conversando entonces, de manera inicial, podríamos identificar dos grandes componentes dentro de un sistema de salud. El primero de ellos, y a decir verdad, el eje o sobre el que se debe dar sostenibilidad a un sistema de salud, es la población, la persona, el usuario. Y el segundo componente, las instituciones que van a tener que van a tener la responsabilidad de dar sostenibilidad a todos los servicios necesarios para que esta población pueda acceder a los servicios y sobre todo poder tener cobertura de sus necesidades y problemas de salud. Cada uno de estos componentes, sobre todo los segundos, que son los que van a articularse para poder dar sostenibilidad al sistema de salud, deben cumplir con funciones. Y estas funciones, entonces, deben tener como único objetivo o también como única finalidad el lograr la cobertura de las necesidades o demandas de salud que tenga la población y de garantizar que la misma pueda mantener un estado de salud óptimo y que por lo tanto le permita a cada uno de sus integrantes y a la misma sociedad desarrollarse de la mejor manera posible. Cuando hablamos entonces de estos dos componentes, voy a agrandar para que se pueda visualizar mejor.
Habíamos mencionado entonces al primero, que es el de la población objeto de cobertura de un sistema de salud y las instituciones que lo conforman. Cuando hablamos de instituciones que los conforman, hablamos de, en primera instancia, dos grandes servicios que van a brindar estas instituciones. El primero de ellos, aquellos servicios que son los servicios personales, es decir, aquellos que están orientados a brindar el servicio de salud de manera personalizado, de manera única a cada uno de los que conforma esa población. Y el segundo servicio es aquel que está orientado a brindar cobertura de salud en el ámbito comunitario o que tenga impacto sobre toda la población. Se le denominan los servicios de salud pública, que si nos contextualizamos en nuestro curso son los que vendríamos o lo que hasta el momento hemos venido conversando a lo largo de estos 6 primeros o 5 primeros ejes temáticos. Permítame un momento, por favor, ¿sí? Bien, gracias por la espera. Bueno, como les mencionaba, entonces, estos servicios que hemos mencionado son los que están contextualizados sobre los que se van a brindar en el marco de lo que hemos venido conversando. Si recordamos el iceberg de la salud, habíamos también mencionado de que la visión de la salud pública no está en el ámbito recuperativo, ¿verdad? Pero si queremos visualizar al sistema de salud en el contexto de los servicios que se otorgan, entonces es inherente y necesario, sí, tomar en consideración esa contextualización individual, esa contextualización personal de otorgamiento de servicios de salud en el ámbito personal, en el ámbito individual. Y esto es necesario porque finalmente un sistema de salud y bajo el enfoque que hemos mencionado está destinado a dar sostenibilidad a esos servicios de salud. Hay un tercer elemento dentro de este segundo componente de instituciones que también van a coadyuvar a que ambos servicios tengan sostenibilidad, que son los servicios de soporte. Aquellos que van a tener la función de generar o de conseguir y poner a disposición los recursos necesarios para que ambos servicios se desarrollen de la manera como estén estructurados y planificados. Hablamos entonces de no solamente servicios netamente de intervención de salud, sino aquellos servicios que dan sostenibilidad a estos primeros. Los que tienen que ver con la organización del sistema, con la dotación de recursos, tanto humanos como físicos, aquellos que tienen que ver también con la administración de estos servicios y también con la dotación de infraestructura, el cuidado, el mantenimiento de la misma y por supuesto también de la accesibilidad
a la tecnología necesaria para que estos servicios se desarrollen de la manera más conveniente, es decir, al equipamiento. Bajo este contexto, entonces, es que cada uno de los componentes que hemos mencionado están estructurados. No vamos a hablar del componente poblacional, porque dentro del enfoque de un sistema de salud, la población viene a ser nuestro elemento objetivo, nuestro beneficiario, nuestro único beneficiario, a decir verdad. Así que nos vamos a concentrar en el componente instituciones y vamos a conocer de una manera focalizada a los servicios personales. Entonces, vamos a dejar de ver el ámbito de la salud pública y vamos a conocer el ámbito de los servicios individuales y cómo estos deben brindarse y cuál es la función que cada uno de los componentes o de los que integran el sistema de salud deben cumplir estas funciones para que el sistema camine, se desarrolle y logre los objetivos propuestos. En base a esto, entonces, se estructuran 4 grandes funciones dentro del sistema de salud. La primera función es la función de modulación. La segunda es la de financiamiento. La tercera es la de articulación y la cuarta es la de prestación propiamente dicho. Vamos a hablar de ellos más adelante. ¿Quiénes integran nuestro sistema de salud? ¿O cómo es que actualmente está integrado nuestro sistema de salud? Como ya les he mencionado, la finalidad que tiene el sistema de salud es la persona o es la población. Y dentro de eso, a los integrantes de él. Van a ser 3 integrantes los que van a dar sostenibilidad al sistema de salud. El primero de ellos, que ya lo hemos ido comenzando a conocer hace algunas semanas atrás, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud. Que son las que tienen aquí, en el ángulo inferior derecho de sus pantallas, de esta pirámide que estamos presentando. ¿Ok? Las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Quiénes son las instituciones prestadoras de servicios de salud? Vuelvo a mencionar de manera reiterativa lo que anteriormente se denominaban como establecimientos de salud. La única diferencia es que cuando hablamos de establecimientos de salud, muchas veces se enfocaba o se definía únicamente a los establecimientos del primer nivel de atención. Y cuando hablábamos de los hospitales o de las clínicas, estos no eran establecimientos de salud, eran hospitales o clínicas. Con esta nueva definición se busca romper con ese estigma y esa diferenciación en los diferentes ámbitos en donde se brindan los servicios de salud y se busca una uniformidad en la definición de los que brindan servicios de salud en nuestro sistema. De tal manera que si antes hablábamos de el establecimiento de salud Tahuantinsuyo Bajo de Comas, no es Comas, es Independencia. Me equivoco, a ver, no, es Comas. Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo. Si hablamos de el Centro Materno Infantil Peruano-Japonés, ese está en Caraballo. O si hablamos de la Clínica
Jesús del Norte, que es una clínica privada, o si hablamos del Hospital Cayetano Heredia, ya no vamos a tener esas definiciones que nos van a enfocar en qué nivel y qué complejidad de servicio de salud tiene cada uno de estos establecimientos que he mencionado, sino que ahora se les dice IPRES. La IPRES, estamos en el suyo bajo, la IPRES peruano-japonesa, no, perdón, miento, es peruano-china. Disculpen, no es peruano-japonés, es peruano-chino. Ya no hablamos de la Clínica Jesús del Norte, sino hablamos de la IPRES Jesús del Norte. Ya no hablamos del Hospital Cayetano Heredia, sino que hablamos de la IPRES Cayetano Heredia. Esta nueva definición busca que no haya o dejar de que se evidencie una diferencia en los servicios de salud que se otorgan en estas IPRES. Que si bien es cierto, tienen alguna diferencia, pero todas ellas, todos los servicios que se brindan en cada una de ellas, deben contribuir de manera complementaria a que se otorguen los servicios de salud necesarios para atender las demandas o necesidades de salud. Bajo ese concepto es que se estructuran las redes integradas de salud que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Entonces, este principio o mejor dicho, esta nueva definición, que ya no es tan nueva, ¿no? Busca uniformizar y romper con la diferenciación de los servicios de salud entre los diferentes conformantes del sistema de salud en el marco de las IPRES. ¿Ok? Ese es el primer, entonces, integrante de nuestro sistema de salud. El segundo integrante, que son las IAFAS. ¿Qué cosas son las IAFAS? Las IAFAS son las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud. ¿Ok? Nuevamente, repito, las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud. Que en términos cotidianos son las aseguradoras. Las aseguradoras pueden ser públicas o privadas. Las aseguradoras públicas, ¿quiénes son? El Seguro Integral de Salud, que es la aseguradora estatal que brinda cobertura financiera o económica de salud a todos los peruanos, o, ojo con eso, o a todos los que vivan en el territorio nacional. ¿Ok? Es decir, que aquí, y sobre todo en el ámbito de las tendencias migratorias que hemos tenido en estos últimos años hacia nuestro país, los inmigrantes, sean legales o ilegales, tienen cobertura por parte del Estado en lo que respecta a su salud. ¿Ok? Y dentro del ámbito privado tenemos a diferentes empresas privadas. Tenemos RIMAC, Pacífico, Mafre, La Positiva. Tenemos también a las últimas o las nuevas formas de cobertura financiera que son las EPS, las empresas prestadoras de salud, ¿no? Y las últimas tendencias que también han estado ya vigentes son aquellas que fusionan o que comienzan a brindar no solamente cobertura financiera, sino también cobertura prestacional de salud o servicios de salud, que son las famosas APPs, las asociaciones público-privadas. Si han caído en cuenta, estos dos primeros integrantes de nuestro sistema de salud están en relación a dos conceptos que el día de ayer estuve mencionándolos cuando hablábamos de los 3 documentos técnicos que fueron objeto del
conversatorio de la práctica. Les mencioné que era importante para poder dar sostenibilidad a nuestro servicio de salud. Primero, el brindar una cobertura prestacional, es decir, otorgar servicios de salud, que en este caso, ¿quiénes serían? De acuerdo a los integrantes que hemos mencionado, las IPRES. Las IPRES son las responsables de brindar la cobertura prestacional de salud. ¿Ok? Ojo con eso, no está escrito por si acaso. Y el segundo elemento que les había mencionado era la cobertura financiera o económica, que tendrían o estarían bajo la responsabilidad ¿de quién? De las IAFAS, de las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud. ¿Ok? Entonces ya tenemos muy bien identificados y definidos dos integrantes de nuestro sistema de salud. A decir verdad, estos dos integrantes son los que más deben interactuar y deben consensuar para brindar finalmente o para poder hacer posible que el servicio de salud esté a disposición de la población. ¿Ok? Pero como todo sistema requiere de un integrante que esté siempre visualizando, que esté siempre viendo cómo es que se desarrollan las funciones y las interacciones entre los dos primeros componentes. Pero además de eso, también ese integrante debe velar porque se cumpla el objetivo principal del sistema, que es el brindar atención de necesidades y problemas de salud. ¿A quién? A la población. Y eso se traduce en velar por el cumplimiento de los derechos en salud, que lo vimos cuando hablábamos, ¿se acuerdan ustedes?, de políticas públicas de salud, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién es el ente que está, o cuál es el integrante que está llamado a cumplir con todas estas funciones? El Ministerio de Salud, como el representante del Estado, que debe conducir y debe regular todas las interacciones y servicios que se brindan dentro del sistema de salud. ¿Ok? Solo que el Ministerio de Salud tiene un representante dentro que va a cumplir esas funciones específicas, porque recuerden que el Ministerio de Salud no solamente va a visualizar la interacción y el cumplimiento de los derechos de salud de la población, sino que también es un ente normativo, es un ente que conduce las políticas de salud de la población, el Estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es su representante? La SUSALUD, la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Quién es este integrante? Es el representante del Estado dentro del sistema de salud que vela por el cumplimiento de las funciones de cada uno de sus integrantes y, además de eso, vela por la protección de los derechos de la población en la cobertura de sus necesidades y problemas de salud. ¿Ok? Entonces, la Superintendencia Nacional de Salud, la SUSALUD, es el ente fiscalizador, es el ente que monitoriza que todos los servicios que se brindan, tanto en las IPRES como en las IAFAS, cumpla con sus objetivos propuestos. Pero además de eso también es la entidad que regula la interacción entre los integrantes del sistema de salud. ¿Ok? Entonces, ya tenemos mapeado los 4 integrantes de nuestro sistema de salud. IPRES,
IAFAS, su salud, y el elemento central y sobre el que los tres deben orientar sus actividades y por lo tanto el cumplimiento de sus funciones, el cuarto integrante es la población y cada uno de los integrantes de la misma, que son las personas, los usuarios o los clientes, como quisiéramos enfocarlo. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente paso. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre estos integrantes? Porque recuerden que un sistema es un conjunto de interacciones entre integrantes de un sistema de salud, ¿no es cierto? Hablemos entonces de las funciones, de las relaciones que hay entre cada uno de sus integrantes, ¿ok? Vamos a ver primero este de aquí abajo, que es la principal. ¿Cuál es la relación que se establece entre las IPRES y las IAFAS? Si las IPRES son quienes brindan el servicio de salud y las IAFAS son las que brindan la cobertura financiera de esos servicios de salud, entonces se deben establecer pautas para poder, primero, otorgar ese servicio. Segundo, establecer las condiciones de otorgamiento de ese servicio. Establecer las condiciones de cobertura de ese servicio. Y cuarto, establecer el reconocimiento de ese servicio. Y cuantificar por lo tanto, ese servicio. Todos estos cuatro elementos deben estar claramente establecidos en una relación contractual. Una relación contractual que defina bajo qué condiciones se va a desarrollar la contraprestación de servicios de salud. ¿Qué es una contraprestación? Es el otorgamiento de un servicio de salud a cambio de un beneficio o un reconocimiento económico del mismo. ¿Ok? ¿Quién brinda el servicio? La IPRES. ¿Quién cobertura o quién paga ese servicio? La IAFA. La pregunta es, ¿la persona es la que debe coberturar esos servicios, la que debe pagar por esos servicios? En la teoría y de acuerdo a cómo está conformado nuestro sistema, no. Sin embargo, por las limitaciones o por las debilidades y deficiencias también, hay que decirlo, que tiene nuestro sistema de salud, existe algo que se denomina el gasto de bolsillo. Ese gasto de bolsillo es el que lamentablemente la persona, quiere decir que la persona asume los costos de sus servicios de salud que requiere para poder coberturar su necesidad. Pero en el ámbito de la estructuración de nuestro sistema de salud, no está contemplado. ¿Ok? Lo digo porque lo van a en algún momento también leer. Ok, ¿cómo es que las IPRES se relacionan con las personas o con la población? A través de la prestación del servicio de salud, asegurando de que estos servicios sean accesibles y sobre todo sean otorgados con calidad y oportunidad. ¿Ok? Esa es la relación entre la IPRES y las personas. ¿Cuál es la relación entre las IAFAS y las personas? El poder brindar una protección financiera que se base en un plan de salud que sea pactado entre la persona y la entidad aseguradora, la institución aseguradora, y que en base a eso la persona pueda gozar de cobertura financiera para poder acceder a
los servicios de salud que requieren. ¿Ok? Entonces ya hemos visto 3 relaciones que existen entre los integrantes de nuestro sistema de salud. Vamos a ver ahora cómo es que se relaciona el tercer integrante, que es la Superintendencia Nacional de Salud, que es el representante del Ministerio de Salud dentro del sistema, en el ámbito operativo. ¿Ok? ¿Cómo es que se relaciona con cada uno de ellos? La SUSALUD se relaciona con la IPRES, voy a alcanzar, a ver, ahí, ¿ok? En el vértice derecho de su pantalla, de la pirámide, ¿ok? Se relaciona en la medida en que la superintendencia registra, es decir, tiene un listado de instituciones prestadoras de servicios de salud que existen a nivel nacional, ¿ok? Y en base a ese registro, la supervisa, es decir, vela porque estos servicios de salud sean otorgados a la persona bajo las condiciones debidas y de identificar alguna situación o identificar algún incumplimiento de función por parte de la IPRES, sanciona. ¿Ok? Entonces, la relación entre la SUSALUD y la IPRES es de registro, de supervisión y de sanción. ¿Ok? Estas tres relaciones tienen la única visión de garantizar de que los servicios sean idóneos, de calidad, adecuados, oportunos y estén permanentemente al servicio ¿de quién? De la persona. ¿De qué manera la SUSALUD se relaciona con la IAFAS? Con las IAFAS también mantiene un registro de las mismas, las supervisa, pero además también las regula. Vela porque la cobertura financiera y los costos que estas instituciones vayan a asumir en beneficio de la persona estén al alcance de las personas y que estos planes de salud sobre los que coberturan los servicios de salud no tengan excesos ni tengan deficiencias o incumplan con la cobertura de salud mínimamente necesaria. Ahí ustedes ya deben estar recordando, doctor, ¿eso tiene que ver con el PEAS? ¿Recuerdan que era el PEAS? Ayer lo vimos. Sí. La respuesta es sí. La SUSALUD vela porque las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud coberturen el PEAS, el Plan de Aseguramiento Esencial de Salud. Por eso las regula, las supervisa y ante algún incumplimiento las sanciona también. Pero además de eso, la SUSALUD se relaciona también de las personas bajo 2 contextos. El primero de ellos es el que tienen ahí, que es el que vela por la satisfacción del asegurado, es decir, por la satisfacción de la persona en cuanto a los servicios a los que accede y la cobertura financiera que le brinda acceso a esos servicios de salud. Eso en primera relación. Y la segunda relación que les mencioné cuando definimos la SUSALUD es que también vela por los derechos, por el cumplimiento de los derechos en salud. La satisfacción del asegurado y el cumplimiento de los derechos de salud de la población. ¿Ok? Entonces, bajo estos contextos es que se relacionan los 4 grandes integrantes de nuestro sistema de salud. ¿Ok? Ok, hasta aquí entonces vamos a ir conversando en esta sesión. Vamos a terminar de conversar
sobre este último eje temático el próximo lunes, que es nuestra última clase teórica, con la cual estaríamos listos ya para rendir nuestro examen parcial. ¿Ok? Y me he permitido generarme el tiempo para justamente conversar con ustedes de dos aspectos fundamentales. 3. El primero de ellos es en relación a el cumplimiento de las actividades que están establecidas en el curso. ¿Ok? Cada uno de ustedes ya dispone en el aula virtual de sus calificaciones correspondientes a foros y a prácticas y a cumplimientos de prácticas. ¿Ok? Hasta la semana 4. ¿Ok? Hasta la semana 4. Pueden ya visualizar sus notas de estas dos actividades que, como ustedes ya saben, forman parte, el promedio de todas ellas forman parte del tercer subcomponente del consolidado 1. ¿Ok? No se olviden que semana a semana, lo mencioné desde el primer día en que tuve el gusto de conocerlos, semana a semana hay un foro que se debe cumplir. ¿Ok? Así que, por favor, nuevamente hacerle énfasis en lo mismo. Solamente quedaría pendiente la calificación de su control, de su práctica calificada, que aún la tengo yo en evaluación. El segundo tema que quería conversar con ustedes es la entrega del trabajo de investigación. ¿Ok? El trabajo de investigación está, como ya lo habíamos mencionado, para ser entregado en la 7ª semana, es decir, la próxima semana. Tiene como fecha límite de presentación el lunes 3 de octubre. ¿Ok? Lunes 3 de octubre hasta las 11:59 de la noche podrán ustedes hacer entrega de su trabajo de investigación a través del aula virtual. No voy a aceptar que me lo envíen a mi correo. ¿Ok? Solo a través del aula virtual. Lo que sí, un solo integrante del grupo puede entregarlo en representación de todos. Ya saben, solo en la primera lámina o en la primera hoja, en este caso, debe estar el nombre de los integrantes. Los grupos son los que se han mantenido y se conformaron en el primer momento en práctica. ¿Ok? Voy a habilitar en la semana 7 la tarea que diga o que se titule Entrega de Trabajo de Investigación número 1. ¿De acuerdo? Así es que, por favor, tengan presente que el lunes 3 de octubre, entonces, hacemos entrega de nuestro trabajo de investigación. Y el tercer punto es en relación al examen parcial. ¿Ok? La semana 8 está destinada al examen parcial. El lunes 10 de octubre vamos a desarrollar el examen parcial en esta hora. ¿Ok? Es decir, de manera virtual. ¿De acuerdo? El examen va a iniciar a la hora en punto de inicio, 5:50 de la tarde, y se va a extender a lo largo de todo el periodo, es decir, hasta las 7:20. ¿Ok? Lunes 10 de octubre. ¿Ok? Lunes 10 de octubre. Lo vamos a desarrollar en esta hora. Y el domingo 16 de octubre se van a desarrollar las presentaciones, las exposiciones de los trabajos de investigación. ¿Ok? Domingo 16 de octubre se van a exponer de manera grupal los trabajos de investigación. Para ello, ustedes deberán elaborar un PowerPoint del contenido de su trabajo de investigación que no va a tener una duración mayor a los 20 minutos. ¿Ok? Solo contarán con 20 minutos para exponer
su trabajo de investigación. Ya vamos a ir hablando más detalles sobre la metodología en que se va a desarrollar esta presentación, porque va a ser calificada. ¿De acuerdo? Listo. Y finalmente, con respecto al 2 de octubre, esto ya es breve, la universidad ya autorizó el desarrollo de las prácticas del día domingo 2 de octubre de manera virtual, de manera remota. Así es que el día miércoles o jueves a más tardar estaré remitiendo el enlace Meet para poder desarrollar nuestras prácticas en el horario debidamente establecido en la parte presencial. ¿De acuerdo? Así es que, de acuerdo, que está en base a lo que ayer habíamos conversado con cada uno de los grupos de práctica. Así es que ya está definido. Solo falta generar los Meet para cada uno de los grupos de práctica. ¿Ok? Listo. Ahora sí, los dejo. Comiencen a estudiar. Para el examen parcial, como lo mencioné de un inicio, está contemplado las clases, la bibliografía que hemos citado semana a semana, que ustedes la tienen ahí establecido, y vamos a también a considerar la directiva del modelo del MSI, ¿ok? Del MSI. ¿De acuerdo? Así que, por favor, comiencen a estudiar. Doctora Jimena, dígame. Doctor, buenas noches. Disculpe, con respecto a la lista, no pude responder por problemas de conexión. Sí, por favor me puede considerar porque sí he estado en la clase. A ver, doctora, permítame un momento que se me actualice el sistema y vamos viendo, ¿sí? ¿Quién más? Doctor Rodrigo, dígame. ¿Las diapositivas se tendrán que enviar en su correo como cuando hacemos prácticas? No va a ser necesario, solo para el día de la presentación. Está bien, gracias. Ya, bien, doctor. Voy a considerar su asistencia también. Doctora Kimberly. Profesor, también estaba presente, solo que no tenía una conexión y se me paraba saliendo del Meet. Disculpe. Ok. Listo, voy a considerar también. Y finalmente, ¿quién está? Doctora Andrea. Bueno, disculpe también. Justamente tengo problemas de conexión y se me ha estado saliendo de mí, pero sí he estado presente toda la clase. Ok, de acuerdo. Actualizo. Doctora Rocío. Sí, doctor, disculpe, yo también tuve algunos problemas y me podría considerar en la lista. Disculpe las molestias. Disculpen, por favor, que me botó el sistema, pero estaba con la doctora Rocío. Me imagino que también es por su asistente. Sí, doctor, disculpe. Sí, pierda cuidado. Voy a también Ok, autorizar. muchas gracias. ¿Ok? Listo. Bien, doctora. Listo, doctores. Ahora sí. Exacto. 7:20. Los veo entonces en las sesiones virtuales este domingo, por favor. Vamos, les prometo hacer algo bastante directo y concreto para que podamos ir a votar tranquilamente. ¿Ok? Cuídense. Nos estamos viendo. Permiso, doctores. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Cuídense ustedes. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias a ustedes.